Hola amigos, bienvenidos. La mayoría de nosotros ha sentido curiosidad acerca de la mitológica cultura druida, sobre sus símbolos y prácticas mágicas, que hoy por hoy es fácil conocer. Pero no solo se trata de conocerlos, sino de profundizar en el tema, estudiar e investigar de dónde se originó la magia celta, qué significan sus símbolos, qué relación tiene con la naturaleza y bastantes más preguntas de las cuales hablaremos en este video. Comencemos con la magia celta. La magia celta surge de la antigua religiosidad de los pueblos europeos del noreste de Europa, que es Irlanda, Gran Bretaña, Galia. Estos grupos tenían un panteón numeroso donde cada dios o cada diosa estaba vinculado a aspectos de la vida y de la naturaleza. Los druidas, que eran conocidos como sacerdotes o sacerdotes sabios, fungían como intermediarios entre los humanos y lo divino, realizando rituales y sacrificios, pronunciando tabús, que es algo similar a algún hechizo, y preparando pociones con plantas sagradas como el muérdago. También se les atribuía la interpretación de fenómenos naturales para predecir el futuro y la conservación de la memoria colectiva. Ellos hablaban del respeto por la naturaleza y decían que era esencial. Los celtas consideraban sagrados lugares como ríos, lagos, pantanos y bosques, pues creían que el agua y los árboles, especialmente los robles, en bosques sagrados, eran portales al otro mundo. Los rituales mágicos celtas combinaban lo práctico con lo espiritual. Además de los sacrificios a las deidades, los druidas imponían tabús mágicos para proteger a la comunidad y asegurar la armonía social. El arte cotidiano, que eran vestidos, colgantes, trabajos en metal, se impregnaba de magia. Los patrones entrelazados eran amuletos contra el mal y servían para devolver la maldición al agresor. La adivinación era común. Se leían señales en el vuelo de las aves o en las llamas del fuego. Cada familia conocía hechizos y leyendas tradicionales y se realizaban invocaciones para la curación con herbolaria, la caza, las bodas o la cosecha. Como la mayoría de los ritos celtas, esos actos eran públicos y comunitarios, reforzando la identidad tribal. Los rituales celtas empleaban numerosos utensilios simbólicos. Según algunos textos modernos, los utensilios básicos incluían el altar, el caldero, el pentáculo, la varita, el báculo, copas, dagas, espadas, brazaletes, velas y, por supuesto, objetos naturales como hierbas y piedras. Por ejemplo, el caldero, generalmente de hierro color negro, simbolizaba el elemento agua y aparecía en muchos mitos celtas mágicos. Lleno de agua, servía de espejo mágico para visualizar algunos rituales. Las velas encendidas purificaban y atraían energías. En sus rituales, las apagaban para luego reencenderlas como parte del conjuro. Todas estas herramientas eran decoradas con colores, runas o algunos relieves sagrados, coordinando sus propiedades. Por ejemplo, los tipos de madera con algunos tipos de metales, por supuesto con las intenciones mágicas. En general, los celtas consideraban que las plantas y las piedras poseían virtudes curativas y mágicas innatas. Usaban hierbas como el muérdago o la salvia en ungüentos y cristales o amatistas como amuletos. Cada elemento del ritual, desde los inciensos hasta las piedras talladas con símbolos, estaba cargado de significado y correspondencia energética con dioses y elementales. El panteón céltico era muy amplio y cada deidad regía un aspecto natural o humano. Aunque las fuentes antiguas son escasas, se sabe que existían dioses masculinos y femeninos. En general, la Gran Madre, el principio femenino, ocupaba un lugar central.
Las tribus celtas honraban tanto a su diosa madre como a las diosas guerreras con igual respeto que a los dioses varones. Esta veneración de la feminidad divina se relacionaba con las fuerzas telúricas, que era la tierra fértil y el ciclo vital, y confería a la mujer un rol fuerte en la sociedad pagana. Además de dioses antropomorfos, los celtas honraban a espíritus de la naturaleza. Invocaban a los elementales o pequeños seres, algo así como hadas, gnomos o espíritus del bosque, para equilibrar los rituales. Se creía que las almas de los antepasados, en el otro mundo de los muertos, del que hablaban en muchas crónicas irlandesas, y en las fuerzas de los astros como el sol y la luna representando padre y madre cósmicos. En conjunto, la magia celta integraba deidades olímpicas, por decirlo de alguna manera, por supuesto, con genios locales. Cada montaña, árbol o manantial podía poseer su espíritu sagrado. Según la tradición, el druidismo estudiaba esos nombres y títulos de dioses celtas, muchos comparables a los dioses indoeuropeos, aunque la información proviene sobre todo de escritos romanos y del mito irlandés tardío. La magia celta es profundamente animista y elemental. Creencias célticas clásicas están arraigadas en la tierra misma y en los espíritus elementales. Los 4 elementos, tierra, agua, aire, fuego, eran tan importantes que los celtas basaban sus ritos en ellos. El agua de ríos y lagos se consideraba conductor al otro mundo. Por ello, estas fuentes eran sagradas. El fuego alimentaba las celebraciones, hogueras, limpios de rituales, con cenizas. El aire o el viento traía mensajes divinos, donde solían leer señales en el vuelo de las aves o en el humo. La tierra, suelo, cuevas, árboles, era percibida como madre dadora de vida. Cada elemento tenía un color y dirección sagrados en el círculo druídico, y se invocaba a su poder en los hechizos. Por ejemplo, la varita de roble trazaba el aire, el caldero conectaba con el agua profunda, el pentáculo grabado con elemental tierra y el fuego de las velas iluminaba la intención. En la práctica mágica y el respeto por la naturaleza entera era clave. Se consideraba que todas las criaturas y plantas participantes poseían su propia energía consciente. Esta cosmovisión holística se conserva hoy en corrientes neodruídicas, donde cada parte de la naturaleza es parte de la gran red de la vida. Si hablamos de símbolos celtas relevantes, el primero que habría que mencionar sería el triskel o el triskelion, que son 3 espirales entrelazados y es uno de los símbolos celtas más antiguos. Representa la triple naturaleza del ser, cuerpo, mente y espíritu, y los 3 reinos celtas, tierra, mar y cielo. Se asocia al ciclo eterno de crecimiento, evolución y renovación. Aparece tallado en piedras antiguas como protección espiritual. Y bueno, se encuentra la triqueta o nudo de la Trinidad, con 3 arcos entrelazados que simboliza la santidad del triángulo místico. Significa simultáneamente vida, muerte y renacimiento. También los 3 dominios de la tierra, mar y el cielo. Este símbolo se consideraba sagrado y es frecuente en joyería celta. Los nudos celtas, en general, tienen diseños continuos, sin un inicio ni un final. Representan la eternidad y el ciclo infinito de la vida, muerte y renacimiento. Estas figuras geométricas entrelazadas eran amuletos de protección que unían a la tierra con lo divino. Hablando de festividades célticas, el calendario mágico celta giraba en torno a 4 festivales estacionales principales: Samhain, 1 de noviembre, Imbolc, 1 de febrero, Beltane, 1 de mayo, y Lungasat, 1 de agosto. Samhain, iniciado
en la mitad oscura del año, y Beltane a la mitad luminosa, que eran los más importantes. Ambas fechas eran el umbral entre mundos. En Samhain, el velo con otro mundo se diluye y las almas de los muertos retornan. En Beltane se animaba a los espíritus de la vegetación con danzas y hogueras protectoras. Este ciclo anual, a veces llamado Rueda del Año celta, marcaba los tiempos agrícolas y la conexión de la tribu con los ritmos de la naturaleza. En Samhain, 1 de noviembre, celebraba el fin de la cosecha y el inicio del invierno oscuro. Era la festividad de los ancestros y de la muerte fecunda. Según la tradición irlandesa, en Samhain, los túmulos funerarios se abrían como portales al otro mundo para que entraran seres sobrenaturales. Se encendían hogueras protectoras donde la comunidad, animales incluidos, caminaban en procesión. Los espíritus eran apaciguados con ofrendas de comida y bebida, y los hogares reservaban un lugar en la mesa para las almas de los muertos. Muchas de estas costumbres dieron origen a lo que hoy se conoce como Halloween. Y por otro lado, Beltane, 1 de mayo, marcaba el comienzo del verano y la fertilidad. Para proteger las manadas y los campos se encendían grandes hogueras en colinas similares a las de Samhain. La gente y el ganado pasaban entre llamas o las rodeaban para purificarse, y luego todos los fuegos del poblado se reavivaban desde el fuego sagrado de Beltane. Se realizaban danzas y cantos a la naturaleza, adornando puertas y animales con flores amarillas de mayo, asociadas al sol, por supuesto, y haciendo ofrendas en pozos sagrados. En ambos festivales, la tradición consideraba que el mundo físico y el mundo espiritual se tocaban, por lo que eran fechas importantes, claves para la magia y las bendiciones. Hablando de temas un poco más recientes, la tradición moderna del druidismo y Wicca celta. Las corrientes neopaganas actuales han revitalizado la magia celta adaptándola al siglo XXI. En el neodruidismo contemporáneo, como la orden de bardos, obates y druidas, se enfatiza la reverencia por la naturaleza y el otro mundo, manteniendo la creencia en la reencarnación del alma. Las corrientes neopaganas actuales han revitalizado la magia celta adaptándola al siglo XXI. En el neodruidismo contemporáneo, como la orden de bardos, obates y druidas, se enfatiza la reverencia por la naturaleza y el otro mundo, manteniendo la creencia en la reencarnación del alma. Las reuniones druidas modernas suelen celebrar los solsticios y festivales celtas, usando símbolos antiguos como el triskel y recordando la sabiduría ancestral del bosque. Por su parte, la Wicca celta mezcla la brujería Wicca con mitos celtas. Se venera a la diosa madre celta y al dios cornudo. Se respetan los poderes de la luna y el sol y se trabaja con hierbas, piedras y energías elementales. Los wiccanos celtas actuales aprenden y utilizan la magia de las hierbas y plantas, de las piedras y de las gemas, así como los 4 elementos, aire, agua, fuego y tierra, en correspondencia con sus prácticas mágicas. Tanto druidas como wiccanos celtas contemporáneos celebran los antiguos festivales, Samhain, Beltane, etc., como días religiosos, recuperando rituales y creencias paganas clásicas con un enfoque ecológico y espiritual. La magia celta no era solo una práctica esotérica, sino una forma de vida profundamente enraizada en la naturaleza, la espiritualidad y el equilibrio cósmico. Para los celtas, todo en el mundo, desde un árbol hasta una estrella, poseía un alma y un propósito. Su magia fluía a través del bosque, del agua, del fuego, del viento, y se tejía con cantos, símbolos y rituales que honraban los ciclos de la vida y de la muerte.
Los druidas, guardianes de este saber, encarnaban una sabiduría que no solo curaba cuerpos, sino también conectaba con almas con los mundos invisibles. A través de festividades como Samhain o Beltane, la comunidad celta se alineaba con las fuerzas universales y celebraba su unión con la tierra. Hoy, aunque los bosques sagrados hayan sido reemplazados por ciudades, el espíritu de la magia celta vive en quienes buscan reconectar con lo esencial, lo natural y lo sagrado, ya sea en el druidismo moderno, la Wicca celta o las prácticas espirituales alternativas. Su legado sigue invitándonos a recordar que la magia más poderosa es aquella que brota del respeto, la intención y la armonía con el mundo que nos rodea. En cada hoja que cruje bajo nuestros pies, en cada corriente de agua que susurra entre las piedras, aún resuena el eco de la antigua magia celta. No era una magia de espectáculos ni de control, sino una alquimia sutil entre el alma humana y la voz profunda de la naturaleza. Era el lenguaje olvidado de los árboles, el canto de las estrellas, el susurro de los dioses que habitan en los lugares sagrados. Hoy, aunque los tiempos hayan cambiado, ese saber ancestral nos sigue llamando. Nos invita a detenernos, a observar, a recordar que aún somos parte del mismo ciclo, del mismo bosque, del mismo misterio. Porque en el fondo, la magia celta no ha muerto. Vive en ti, en mí y en todo aquello que se conecta con lo sagrado de la vida misma. Gracias por caminar conmigo en este sendero de memoria y magia. Que la luz de la luna y la sabiduría del roble guíen siempre tu camino. Y recuerda, lo mágico del ser es nunca olvidar quién eres.